Saludo, mi nombre es Manuel Ángel, de Introducción a la Filosofía, con el profesor Darío Regalados, y le estaré hablando sobre qué entiende el autor por filosofía. El autor entiende por filosofía una autorreflexión del espíritu sobre sus funciones valorativas teóricas y prácticas, al mismo tiempo una aspiración al conocimiento de las últimas conexiones entre las cosas, es decir, una concepción racional del universo. ¿Qué es la teoría del conocimiento? La teoría del conocimiento es una explicación o interpretación filosófica del conocimiento humano. El método fenomenológico no estudia procesos psíquicos concretos, sino que busca aprender la esencia general del conocimiento. Aunque parecen dos procesos distintos, en realidad son dos caras de la misma moneda. El acto del conocimiento no son eventos separados, sino que ocurren simultáneamente. El dogmatismo da por supuesta la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Buenas, mi nombre es Sol y les estaré hablando desde la pregunta número 6 hasta la pregunta número 10. Explique la diferencia entre el escepticismo y el dogmatismo. La diferencia entre el escepticismo y el dogmatismo es: el escepticismo duda sobre la posibilidad de conocer la verdad absoluta y promueve la suspensión del juicio. El dogmatismo acepta certezas sin cuestionarlas, sostiene firmemente sus creencias. Pregunta número 7. Explique lo que plantea Pirón de Elis sobre el escepticismo. El planteamiento de Pirón de Elis sobre el escepticismo: Pirón proponía suspender el juicio sobre cualquier asunto debido a la incognoscibilidad de la realidad para alcanzar la paz interior. Entre paréntesis, ataraxia. Pregunta número 8. Establezca la relación entre el escepticismo y el subjetivismo y el relativismo. La relación entre el escepticismo, subjetivismo y el relativismo es: el escepticismo cuestiona la posibilidad de conocimiento objetivo. El subjetivismo, la verdad depende del sujeto. Relativismo, la verdad depende del contexto, cultura social. Pregunta número 9. ¿Qué plantea el subjetivismo y el relativismo sobre la verdad? El subjetivismo y el relativismo sobre la verdad es: el subjetivismo es la verdad relativa al sujeto. El relativismo es la verdad relativa al contexto cultural. Pregunta número 10. Establezca la diferencia entre semejanzas y relativismo y el subjetivismo. La diferencia entre la diferencia y semejanzas entre relativismo y subjetivismo es diferencias. El subjetivismo, verdad individual; relativismo, verdad cultural. Semejanzas: ambas rechazan verdades absolutas. La verdad es dependiente del contexto. Buenas, mi nombre es Arislane Pacheco y yo voy a continuar con la pregunta número 11, que dice: ¿cómo entiende el pragmatismo la verdad? El pragmatismo entiende la verdad no como una correspondencia entre el pensamiento y la realidad, sino como aquello que resulta útil, valioso y beneficioso para la vida y la acción humana. Según esta perspectiva, el conocimiento no tiene un fin teórico, sino práctico. Su valor radica en su capacidad para orientar la conducta y facilitar la adaptación al entorno. Seguido de la pregunta 12,
que dice, porque el autor dice que el subjetivismo, el relativismo y el pragmatismo son en el fondo escepticismo. El autor afirma que el subjetivismo, el relativismo y el pragmatismo son en el fondo escepticismo, porque todos ellos de alguna manera niegan la posibilidad de un conocimiento absoluto o universal. Seguido de la pregunta 13, que dice, ¿qué plantea el racionalismo? El racionalismo sostiene que la razón es la fuente principal del conocimiento humano. Según esta corriente, el verdadero conocimiento es aquel que lógicamente es necesario y universalmente válido, como las verdades matemáticas. Esta idea se ve claramente en Platón, quien consideraba que el conocimiento verdadero proviene del mundo de las ideas, no de la experiencia sensible. Pregunta número 14. Establezca la diferencia entre el empirismo y el racionalismo. El empirismo sostiene que todo el conocimiento proviene de la experiencia, ya sea externa en cuanto a las sensaciones o interna en cuanto a la reflexión, y rechaza la existencia de ideas innatas. En contraste, el racionalismo afirma que la razón es la fuente principal del conocimiento y que existen verdades a priori, independientes de la experiencia. Muy buenas noches, mi nombre es Marieli Castillo. Hoy voy a estar hablando de ciertos temas y entre ellos está la diferencia entre el objetivismo y el subjetivismo. El objetivismo es algo que no es subjetivo. En filosofía se asocia con lo que es el realismo y el racionalismo. O sea, para la verdad y la realidad existen de manera independiente a la percepción de creencias humanas y se basa en hechos, en hechos que son reales, en hechos que son objetivos y no dependen de interpretación de ningún individuo. El subjetivismo se basa en la verdad y la realidad que depende de la percepción. Depende de la percepción, de la experiencia, de la interpretación que le dé cada persona. Lo que es verdadero para una persona no puede serlo para otra. Este enfoque se vincula con el relativismo y el empirismo. Más o menos se puede decir que es las creencias de cada persona. Ejemplo, yo puedo creer que existen los extraterrestres y otra persona puede que no lo crea. Entonces ya se basa en la creencia de cada quien. Bueno, ahora voy a estar hablando sobre el planteamiento del realismo, sobre la esencia del conocimiento. El conocimiento es una representación de la realidad tal y como es. Por ejemplo, si ves un árbol, ese árbol existe independientemente de que alguien lo perciba o no. El idealismo en sentido epistemológico. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción de la mente. Por ejemplo, cuando piensas en una mesa, lo que conoces es la idea de la mesa, no la mesa en sí misma. Bueno, ahora estaré hablando sobre qué plantea el fenomenalismo. Solo podemos conocer lo que percibimos, no la realidad en sí. Por ejemplo, cuando ves un arco iris, solo percibes sus colores, pero no una estructura física sólida detrás de él. Ejemplo, cuando nosotros vemos un arco iris, hay mitos de que, muñequitos y cosas así, de que el unicornio que camina encima del arco iris. Los arcoíris no tienen una base sólida, se ve solo como una luz. Ahora yo estaré hablando sobre el concepto de verdad planteado por el autor de este libro, de la página 59. La teoría de la correspondencia. Algo que es verdadero si se ajusta a la realidad. Por ejemplo,
Decir, el agua hierve a 100 grados Celsius. Es verdad porque se puede comprobar en realidad. La teoría de la coherencia. Algo que es verdadero, si es lógico dentro del sistema de ideas, por ejemplo, en matemáticas, si 2 más 2 es igual a 4, entonces es verdad dentro del sistema numérico. Teoría programática. La teoría programática dice que algo es verdadero si es útil y funciona en la práctica. Por ejemplo, creer que lavarse las manos evita las bacterias y enfermedades es verdadero porque se ha comprobado en su efectividad que la sustancia que le echan al jabón puede hacer que las bacterias que nosotros tenemos en las manos al lavarlas se disuelvan o se vayan, se mueran. Bueno, los criterios de verdad planteados por el autor. La evidencia empírica. Se necesita comprobar con la experiencia. Por ejemplo, el fuego quema porque podemos sentirlo. La coherencia lógica. No debe haber contradicciones. Por ejemplo, si alguien dice que es de día y de noche al mismo tiempo, no es verdad, porque tiene que ser uno de los dos. La coherencia lógica tiene que ser uno de los dos, o es de día o es de noche. Consenso. Si la mayoría acepta algo como verdad, por ejemplo, la comunidad científica acepta que la Tierra es redonda. Ejemplo, el ser humano dice que existe el bien y el mal, pues es algo verdadero, pero cuando se refieren a demonios y cosas así, que son cosas que no se pueden ver, si la mayoría afirma que sí existe, por ejemplo, como que sí existe Dios, que sí existen los demonios, como la mayoría lo afirma, entonces es una teoría verdadera. Utilidad práctica. Algo es verdad si es útil. Por ejemplo, creer en la gravedad es útil porque nos ayuda a entender el mundo físico. Bueno, esta fue toda mi exposición. Un placer. Muchas gracias.